Sinaloa es considerado en el contexto nacional como un estado de procesos de estancamiento. Sinaloa no forma parte del grupo de estados donde tienen altos niveles de crecimiento y grandes expectativas. Sinaloa no está considerado en los estados como Sonora, como Baja California, como Nuevo León, como Querétaro, como Aguascalientes, que son el pelotón de estados que realmente están mostrando mayor capacidad de desarrollo. Entonces nosotros tenemos desde la Cámara, empezando a generar políticas, dándole instrumentos a los gobiernos, empezar a generar políticas que induzcan el cambio, el estancamiento que tiene en Sinaloa. Nosotros tenemos realmente un PIB per cápita muy por debajo de la media nacional. Tenemos un salario promedio del trabajador sinaloense muy por debajo de la media nacional. Tenemos un nivel de crecimiento en nuestro Producto Interno muy por debajo de la media nacional. Entonces Sinaloa tiene que empezar aprovechando sus potencialidades, generando políticas que busquen precisamente resolver esas debilidades estructurales. Entonces buscamos entre muchas cosas todo eso. Pues a mí me parece esto muy importante porque yo tengo 30 y tantos años aquí en Sinaloa y ocupamos parte del tren El Cabús del desarrollo nacional, ¿no? Muy raro porque Sinaloa parece siempre un estado rico, las razones no las desconozco, pero la verdad es que estas leyes que están haciendo ahora valen la pena, y vale la pena también, Zenobio, creo que tengan mucho cuidado, ¿no?, de preservar el desarrollo estatal, ¿no?, y no darle todo a los empresarios que se van a asociar con los gobiernos de los estados, ¿no?, con el gobierno del estado y los municipales. Creo que ahí estaremos muy pendientes, todos creo, ustedes, nosotros, para que sean leyes muy equilibradas, muy cuidadosas y hagan avanzar realmente al Estado, ¿no? Pero te quería preguntar, fíjate, otro asunto que es una asignatura pendiente en Sinaloa, la reforma política. Particularmente hay un reclamo de largo aliento de que las diputaciones correspondan a un determinado número de ciudadanos en vez de a municipios, por ejemplo, ¿no? En aquellos tiempos esta bandera la enarboló el PAN, me recuerdo, y el PRD, ustedes se opusieron, y hoy no sé cómo se está impulsando esto, y si además de este requerimiento hay otras cosas que son importantes de la reforma política que creo que van a discutir, han estado discutiendo, o no sé cuándo tienen la agenda de ello. Yo creo que tú mencionas un tema que es preciso hacer algunas anotaciones en el mismo. No hay que confundir las reformas políticas o las reformas en materia política que requiere Sinaloa con las reformas electorales. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que ha sucedido, y esto es una práctica cotidiana de las fuerzas políticas aquí en Sinaloa, es que cada vez que pasa un proceso electoral, cada vez que viene un proceso electoral o pasa un proceso electoral, el tema recurrente son las reformas electorales. Si algo ha sido tratado por las legislaturas pasadas, son los asuntos de las reformas electorales. Sinaloa requiere una gran reforma política, pero una reforma política de gran visión. Una reforma política con una visión de dejarle las instituciones y dotar a las instituciones políticas de las reglas del juego de la democracia moderna. Acabar con la práctica de dar cosas por hecho en la relación entre los poderes y las instituciones y definir de manera muy transparente e institucional las relaciones modernas que deben de existir entre los diversos poderes del Estado y los diversos niveles de gobierno. Entonces, parto de la concepción, en esa concepción
a escasos 3 meses de iniciada la legislatura, y ya nosotros como grupo parlamentario mayoritario, pero de oposición al Ejecutivo del Estado, presentamos a esta Cámara un paquete de reforma política que le llamamos la gran reforma de equilibrio de poderes. Nosotros partíamos de la idea de que la política es más allá de la elección y que necesitábamos empezar a definir las reglas del juego de una relación moderna institucional entre los poderes. Presentamos a esta Cámara una reforma constitucional donde pretendíamos, o nuestra iniciativa contemplaba modificar 33 artículos de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Fue el PRI el primero en esta legislatura que presentó una iniciativa de reforma política de gran calado. ¿Qué era lo que pretendíamos el año pasado y buscamos el consenso en las fuerzas? Desafortunadamente no logramos el consenso amplio para poderlo hacer, no tuvimos el consenso suficiente, porque para hacer una reforma a la Constitución no es como una ley, que con una ley que con el 50% más uno, o sea, con 21 votos puedes aprobarla. Para hacer una reforma a la Constitución se requiere cuando menos el 27 votos. Entonces necesitábamos el apoyo no solamente de nuestro, del PRI, sino de otro conjunto de diputados pertenecientes a otras fuerzas políticas. ¿Qué era lo más significativo? ¿Qué es lo más significativo en esa reforma a la Constitución que ahí tenemos en el proceso legislativo? Nosotros creemos que es un absurdo y que es algo que reclama la sociedad, que tengamos elección en julio y que la toma de la instalación de la Cámara de Diputados sea hasta el día 1 de diciembre, claro, o la instalación de los ayuntamientos sea el día 31 de diciembre, o del gobierno del Estado sea o sea, hay mucho tiempo. Entonces, el hecho de existir mucho tiempo te genera procesos de incertidumbre. Sí, ingobernabilidad inclusive. Ingobernabilidad. Entonces, nuestra iniciativa contemplaba hacer un nuevo diseño, una nueva arquitectura en la instalación de los poderes. Y además pasábamos en esta reforma que presentamos como grupo parlamentario del PRI, que creo que es una reforma democrática, en esencia, moderna, que pretende hacer las aspiraciones máximas de la democracia, que es el equilibrio de poderes, que es el aspecto fundamental que hay que preservar. Darle también nuevas atribuciones al Poder Legislativo, nuevas atribuciones al Poder Ejecutivo, nuevas atribuciones al Poder Judicial. Estamos planteando realmente, más allá de una reforma electoral, hacer una reforma política. Sí, claro. Bueno, está ahí la propuesta, no hemos logrado los consensos, eso es una gran asignatura. ¿Qué falta? Porque el PAN ha planteado algunos de esos tipos de problemas antes, ¿no? Bueno, falta que en esta nueva realidad nos pongamos de acuerdo y que no sean planteos solamente desde la oposición para ganar adeptos en los medios de comunicación, sino que sean planteamientos donde realmente nos sentemos en las mesas a dialogar y a poder sacar los acuerdos de lo posible. Yo creo que la base de toda democracia y de toda relación de fuerzas no es que lo que tú plantees salga tal y cual, sino ver también en los procesos de negociación cómo vas avanzando. La política, dicen, es el arte de lo posible, ¿no? La política es el arte de lo posible, tú lo has dicho, y esa es una gran verdad. Hay un asunto que nos preocupa a nosotros, a los mazatelecos, pero también a toda nuestra zona sur, Concordia, Escuinapa, Rosario. ¿Por qué están insolventes las presidencias municipales? Al punto de que no pueden pagar ni la nómina. ¿Qué está pasando, Zenobio? A mi juicio hay un asunto de dos niveles. Hay un asunto de fondo, estructural, donde hay una muy baja captación de recursos
de todos los municipios. Hay un asunto que yo lo he definido en cierta medida de crisis presupuestal en Sinaloa. Y este asunto viene desde hace muchos años. Desde hace muchos años se viene arrastrando este asunto. Se ha agudizado mucho en este gobierno. Sí, porque Se ha agudizado mucho en estos últimos 2 años. Por una razón que yo me la explico de la siguiente manera. El gobierno del Estado ejerce un presupuesto que esta Cámara le autoriza, más o menos 39 mil millones de pesos. Pero resulta que una de las características sustantivas del presupuesto estatal es que el presupuesto en su gran mayoría es un presupuesto que ya está etiquetado. Ese presupuesto de 39 mil millones de pesos es un presupuesto que ya está definido para gasto en policías, gasto en maestros, gasto en sector de salud, pago a la burocracia, gasto corriente, o sea, es un presupuesto. Los gobiernos, los gobernadores en turno realmente tenían un margen de poder maniobrar con el presupuesto de alrededor de 2.300 millones de pesos. Es su margen real de manejo, de maniobra del presupuesto. De los 39 mil, su margen real era más o menos es más o menos este. Pero, ¿qué pasa? El gobierno actual, el gobernador, en sus compromisos de campaña, prometió no tenencia, prometió útiles, permitió esto y esto. De entrada eso le significó un hoyo presupuestal de alrededor de 800 millones de pesos al gobierno del Estado. Entonces, si ya traías un margen de maniobra de 2.300, ya de entrada le haces un hoyo al presupuesto de ese margen, quítale 800, reduces el margen de maniobra. Entonces reduces la capacidad de que el gobierno del Estado esté en auxilio directo de los municipios. Tradicionalmente, entre los gobernantes, el gobierno siempre estaba muy solidario con los municipios, pero al gobierno se le acabó el margen, porque él mismo ya de entrada destinó para sus compromisos de campaña una gran cantidad de recursos, y los municipios pues andan efectivamente, como tú lo describes, no solamente los del sur. Yo creo que salvo 3 municipios que son que no están en ese problema, que es Mazatlán, Culiacán y Ahome, los otros 15 municipios transitan por grandes dificultades, y realmente en muchos casos yo no sé qué vaya a pasar con el pago de nóminas de muchos empleados que laboran para muchos municipios del estado de Sinaloa. vienen muchas preguntas para ti, Ceroyo, pero vamos a tener que trabajar 3, 4 entrevistas, porque primero usted es un hombre muy informado, ¿no? Sabes demasiadas cosas. Vamos a ir bajando ante unas preguntas no menos relevantes, pero nos van a sacar un poquito de la charla que tenemos. ¿Qué nos trae Peña Nieto a Sinaloa? Yo creo que una de las grandes cosas que podemos esperar los mexicanos y que podemos esperar los sinaloenses es que este nuevo gobierno que entra el día 1 de diciembre sea un gobierno que traiga desarrollo, que traiga bienestar, que traiga estabilidad. El gran reto del gobierno de Enrique Peña Nieto será al final del camino mostrar resultados, sobre todo en el área del bienestar de las familias, en el área de amortiguar las desigualdades sociales y en el área de apaciguar la circunstancia gravísima de inseguridad que vive el país. Yo te los podría enumerar o tratar de bajar a tres cosas sustantivas. Enrique Peña Nieto está muy preocupado, lo sabe, que una de las áreas
que mayor preocupación tiene, no solamente para los mexicanos en general, sino para los sinaloenses, es bajar sustancialmente los índices de inseguridad y de impunidad que existen en el país, ponerle orden a este país. Yo tengo mucha confianza en que se generen las políticas públicas y las decisiones políticas de parte del gobierno federal para que las cosas también en Sinaloa vayan en este sentido. No tenemos todavía un atisbo de lo que sería su política de seguridad. Él ha dicho que va a continuar la política de Calderón contra la violencia, pero que va a hacer modificaciones, pero no sabemos más. Seguramente tú sabes más que nosotros sobre esto. Sin lugar a dudas he tenido yo acceso a personas, a los equipos de transición que han estado trabajando sobre esta materia, pero ya será parte de los anuncios que ellos mismos vayan desdoblando sobre el particular. Solamente en este sentido, en el tema de seguridad, podemos resaltar que sin lugar a dudas va a haber cambios sustantivos a la política de seguridad que ha mantenido el régimen del PAN, sobre todo Felipe Calderón en la materia. Va a haber cambios sustantivos, se le va a poner mucha más importancia al tema de la inteligencia en el combate al crimen organizado. Peña Nieto, en lo particular en relación a las Fuerzas Armadas, ha señalado que no hay condiciones en estos momentos para, entrando él, retirar las Fuerzas Armadas, claro, pero que esto será contemplado en una nueva estrategia. Seguramente en el mediano plazo esa será la tendencia en el país. Si te parece, en la próxima entrevista que ya haya vislumbres, digamos, claro, del programa de Peña Nieto anti-narco, podemos hablar de eso y otras cosas, ¿no? Una pregunta, la última pregunta, muy difícil para ti, sí, porque ya me lo anticipaste, te vas a negar. Sabemos, las paredes hablan y oyen, los rumores en la calle son claritos, dicen, Sergio Ruiz Zazueta quiere ser el presidente municipal de Culiacán. No te puedo negar que para mí no pudiese ser ese un proyecto interesante y un proyecto atrayente. Soy un hombre que ha estado en la política y en el servicio público y soy un hombre que ha estado siempre en las responsabilidades que he tenido, buscando la manera de que este país sea más justo, de que este país sea más igualitario. Y por supuesto que me atrae la idea de poder contribuir para que Culiacán que me cobijó desde muy joven que llegué a él, no soy nacido del municipio, pero desde muy joven que llegué a él, que Culiacán podamos poner toda nuestra experiencia, todo nuestro amor para que las cosas salgan adelante. Sin embargo, bueno, somos también, y tú lo sabes, si alguien conoce perfectamente los tiempos políticos y los tiempos electorales. Así me ha ido. Soy yo. Entonces, por supuesto que si soy que soy una persona conocedora de esto, tengo que respetarlos, los tiempos de la ley, los tiempos políticos, dejaremos que los partidos procesen en primer término sus consideraciones internas, que los partidos empiecen a definir los que van a ser sus mecanismos, sus perfiles, sus estrategias. Y además te digo algo, lo hago también en respeto con la Cámara, no poder aún manifestar una afirmación tajante. Tenemos mucho por hacer. Creo que gran parte, muchas de las cosas todavía del tiempo que le queda a esta legislatura, a esta 60 legislatura, vamos a poder sacar cosas muy sustantivas dentro de la Cámara. Yo espero sacar cosas de gran calado, que tengamos los acuerdos internos necesarios para poder sacar grandes iniciativas y que al final, como es nuestro propósito, al final podamos decir, esta 60 legislatura realmente estuvo a la altura de la transición de Sinaloa, esta 60 legislatura sí cumplió con la expectativa
de ser una legislatura de transformación. Yo creo que va bien, ¿eh? Pero te quiero reiterar aquí entre nos, aquí sin que se entere las cámaras de la televisión, porque además nos interesa gente de experiencia como tú, ¿no? Toda esta experiencia pueda volcarse y pudiera haber un municipio que fuera modelo, digamos, no de empleomanía, no de proyectos sacados de la manga, sino una idea de cómo debe crecer una ciudad, cómo debe abastecerse una ciudad y cómo debe gobernarse democráticamente una ciudad. Bueno, yo te reitero, yo creo que Culiacán es una ciudad con una gran vocación, una ciudad con una gran potencialidad. Tenemos un capital humano inmenso que se ha conformado aquí, que está sin organizar, sin utilizar, un capital humano que pudiera multiplicarse para bien de la ciudad. Insisto, ya de manera personal, esto es más que las decisiones de una probable candidatura, las tomaremos, no falta mucho, las tomaremos en su momento podremos informarle y poder definir nuestra posición en relación a esto. Zenobio Ruiz Azueta, amigo mío desde casi la mitad de mi vida, pues te agradezco mucho esta entrevista, ¿no? Muy ilustrativa. Has aprendido cosas que muy, muy rápido, ¿no? Ya eres como una persona que habla como gobierno, ¿no? Con toda la propiedad. Yo te agradezco mucho y particularmente Editorial Odisea. Al contrario, yo les agradezco a todos los colaboradores, a ti, Edgar, por la oportunidad de poder hacer una conversación sobre cosas que yo creo que son muy importantes para la vida política y reitero, estoy en su disposición de seguir comentando, de seguir compartiendo, de seguir escuchando de parte de ustedes, de los medios también, las cosas que hay que hacer para mejorar nuestro entorno, para mejorar nuestra ciudad, para mejorar nuestro estado. Pues muchas gracias. Al contrario, estamos para servirles. Las reformas políticas o las reformas en materia política que requiere Sinaloa, con las reformas electorales. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que ha sucedido, y esto es una práctica cotidiana de las fuerzas políticas aquí en Sinaloa, es que cada vez que pasa un proceso electoral, cada vez que viene un proceso electoral o pasa un proceso electoral, el tema recurrente son las reformas electorales. Si algo ha sido tratado por las legislaturas pasadas, son los asuntos de las reformas electorales. Sinaloa requiere una gran reforma política, pero una reforma política de gran visión. Una reforma política con una visión de dejarle las instituciones y dotar a las instituciones políticas de reforma política. Particularmente hay un reclamo de largo aliento de que las diputaciones correspondan a un determinado número de ciudadanos en vez de a municipios, por ejemplo, ¿no? En aquellos tiempos esta bandera la enarboló el PAN, me recuerdo, y el PRD, ustedes se opusieron, y hoy no sé cómo se está impulsando esto. Y si además de este requerimiento hay otras cosas que son importantes de la reforma política que creo que van a discutir, han estado discutiendo, o no sé cuándo tienen la agenda de ello. Yo creo que tú mencionas un tema que es preciso hacer algunas anotaciones en el mismo. No hay que confundir. Raro porque Sinaloa parece siempre un estado rico, las razones no las desconozco, pero la verdad es que
estas leyes que están haciendo ahora valen la pena, y vale la pena también, Zenobio, creo que tengan mucho cuidado, ¿no?, de preservar el desarrollo estatal, ¿no?, y no darle todo a los empresarios que se van a asociar con los gobiernos de los estados, ¿no?, con el gobierno del estado y los municipales. Creo que ahí estaremos muy pendientes, todos creo, ustedes, los otros, para que sean leyes muy equilibradas, muy cuidadosas y hagan avanzar realmente al Estado, ¿no? Pero te quería preguntar, fíjate, otro asunto que es una asignatura pendiente en Sinaloa. La- Sinaloa es considerado en el contexto nacional como un estado de procesos de estancamiento. Sinaloa no forma parte del grupo de estados donde tienen altos niveles de crecimiento y grandes expectativas. Sinaloa no está considerado en los estados como Sonora, como Baja California, como Nuevo León, como Querétaro, como Aguascalientes, que son el pelotón de estados que realmente están mostrando mayor capacidad de desarrollo. Entonces nosotros tenemos desde la Cámara, empezando a generar políticas, dándole instrumentos a los gobiernos, empezar a generar políticas que induzcan el cambio, el estancamiento que tiene en Sinaloa. Nosotros tenemos realmente un PIB per cápita muy por debajo de la media nacional. Tenemos un salario promedio del trabajador sinaloense muy por debajo de la media nacional. Tenemos un nivel de crecimiento en nuestro Producto Interno muy por debajo de la media nacional. Entonces Sinaloa tiene que empezar aprovechando sus potencialidades, generando políticas que busquen precisamente resolver esas debilidades estructurales. Entonces buscamos entre muchas cosas todo eso. Pues a mí me parece esto muy importante, porque yo tengo 30 y tantos años aquí en Sinaloa y ocupamos parte del tren, el cabús del desarrollo nacional, ¿no? Muy